20 datos con más detalles y ejemplos para que los comprendas mejor. Existen más de 390.000 especies de plantas. Los científicos han identificado alrededor de 390.000 especies de plantas y cada año se descubren nuevas. Estas se dividen en diferentes categorías. Angiospermas, que son las plantas con flores y frutos como el manzano, el trigo y el girasol. Gimnospermas, que son plantas con semillas desnudas, como los pinos y las secuoyas. Y helechos y musgos, que no tienen semillas y se reproducen mediante esporas. Las plantas producen oxígeno. Las plantas utilizan el proceso de fotosíntesis para fabricar su propio alimento. Durante este proceso, liberan oxígeno como un subproducto. Por ejemplo, un solo árbol maduro puede producir suficiente oxígeno para 10 personas al día. Las plantas fueron los primeros seres vivos en colonizar la Tierra. Hace 470 millones de años, los primeros organismos fotosintéticos, como musgos y líquenes, comenzaron a crecer en la superficie terrestre. Gracias a ellos, la atmósfera terrestre se llenó de oxígeno, lo que permitió el desarrollo de animales terrestres. Las plantas, de hecho, se comunican entre ellas. Algunas liberan compuestos químicos al aire, o por sus raíces para advertir a otras sobre peligros, como plagas o sequías. Por ejemplo, el maíz libera sustancias químicas en sus raíces cuando es atacado por insectos, atrayendo a avispas que eliminan a los depredadores. Y, bueno, algunas plantas pueden dormir por la noche. Plantas como el trébol, la mimosa y los girasoles cierran sus hojas o flores durante la noche. Este fenómeno se llama nictinastia y les ayuda a conservar energía y evitar la pérdida de agua. Un ejemplo de esto es la mimosa pudica, que cierra sus hojas si se le toca o cuando cae la noche. La fotosíntesis y el crecimiento son procesos fundamentales para las plantas. Las plantas convierten la luz en energía. Las plantas tienen un pigmento llamado clorofila, que les permite absorber la luz solar y transformarla en glucosa, su fuente de energía. Sin la clorofila, las plantas no podrían realizar la fotosíntesis y morirían. Absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Durante la fotosíntesis, las plantas absorben dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierten en oxígeno. Esto ayuda a reducir la contaminación y el cambio climático. Un bosque tropical puede absorber hasta 1,5 toneladas de dióxido de carbono por hectárea al año. Pueden crecer hacia la luz. Cuando una planta crece en un lugar con poca luz, se inclina hacia la fuente de luz más cercana. Este fenómeno se llama fototropismo positivo y ocurre gracias a la hormona vegetal auxina. Si colocas una maceta junto a una ventana, notarás que la planta se inclina hacia la luz. Algunas pueden sobrevivir sin luz. Existen plantas parásitas que no hacen fotosíntesis y obtienen su energía robando nutrientes de otras plantas. Un ejemplo es la Rafflesia arnoldii, una planta que se alimenta de las raíces de otras plantas. Curiosidades sobre las plantas. Algunas plantas carnívoras atrapan insectos. Las plantas carnívoras viven en suelos pobres en nutrientes y han desarrollado mecanismos para atrapar insectos y digerirlos. Por ejemplo, la Venus atrapamoscas, también conocida como Dionea muscipula, tiene hojas en forma de boca que se cierran cuando un insecto las toca. Las secuoyas son los árboles más altos del mundo. Las secuoyas rojas pueden alcanzar 115 metros de altura. Por ejemplo, la secuoya más alta del mundo se llama Hyperion y mide 115.7 metros. Los bambúes son las plantas de más rápido crecimiento. El bambú es la planta de más rápido crecimiento del mundo y puede crecer hasta 91 centímetros en un solo día. Por ejemplo, en 24 horas, un bambú puede pasar de ser una pequeña caña a medir varios metros. La flor más grande del mundo es la Rafflesia arnoldii. Esta flor puede alcanzar 1 metro de diámetro y pesar 10 kilogramos. Su olor desagradable atrae moscas, que ayudan en su polinización. El árbol más longevo del mundo tiene más de 4.800 años. El árbol más viejo del mundo es un pino llamado Matusalén, ubicado en California. Este árbol existía antes de que se construyeran las pirámides de Egipto. Plantas y su relación con el ser humano. El 80% de los alimentos proviene de solo 12 plantas. A pesar de la enorme biodiversidad vegetal, solo 12 especies de plantas alimentan a la mayor parte del mundo. Por ejemplo,
arroz, trigo, maíz, papa, cebada, soja, caña de azúcar, plátano, yuca, sorgo, frijol y coco. Las plantas medicinales han sido usadas por siglos. Muchas medicinas modernas provienen de plantas. Por ejemplo, la aspirina viene de la corteza del sauce. Y la quinina, usada contra la malaria, proviene del árbol de la quina. El café y el chocolate provienen de plantas. El café proviene de los granos del Coffea arabica y el chocolate se obtiene del cacao Theobroma cacao. El nombre Theobroma significa alimento de los dioses. Las algas producen más oxígeno que los bosques. Aunque no son plantas terrestres, las algas y el fitoplancton generan más del 50% del oxígeno del planeta. Los océanos son los pulmones del mundo, más que las selvas. Algunas plantas pueden moverse. Algunas especies responden a estímulos externos y cambian su posición. Por ejemplo, la mimosa pudica cierra sus hojas al tacto. Los girasoles siguen la luz del sol durante el día, lo que se conoce como heliotropismo. Las plantas son esenciales para la vida en la Tierra.